6 de la mañana, 37 minutos. En 2020 hubo más de 9 millones de personas viviendo en la pobreza multidimensional. Es un aumento de 0,6%. Pasó de 17,5 a 18,1. 489,000 personas empezaron a vivir en esa condición. Está con nosotros el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted de la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Doctor Mejía, ¿es esta una buena o una mala noticia? Pues mire, naturalmente es una muy mala noticia, Luis Carlos, y déjeme primero explicar a los oyentes qué es esto de la pobreza multidimensional. No es la pobreza que se mide a través de los ingresos de los hogares, que es la pobreza monetaria que hace algunos meses anunció el DANE. En este caso tenemos una visión mucho más estructural relacionada con 5 dimensiones fundamentales que tienen que ver con, primero, con las condiciones educativas del hogar, cuál es la incidencia del analfabetismo y de bajo logro educativo. Segundo, cuáles son las condiciones de la niñez y la juventud en términos, por ejemplo, de la inasistencia escolar, si hay barreras de acceso a servicios de cuidado de primera infancia. Tercer lugar, los temas de trabajo, especialmente trabajo informal y desempleo de larga duración. Cuarto, salud. Y finalmente temas de vivienda. Esas son las 5 dimensiones que mide de forma mucho más estructural. Y cuando hay carencias en al menos una tercera parte de estas dimensiones, se considera que el hogar está en pobreza multidimensional. Como usted lo mencionaba, Luis Carlos, la noticia pues fue mala en términos de que se esperaba un aumento de la pobreza multidimensional. Cerca de 500,000 de personas ingresaron en esas características de pobres multidimensionales, es decir, que no tienen esas condiciones estructurales para poder tener, digamos, el bienestar en términos de educación, salud, vivienda o trabajo. Pero yo destacaría especialmente, Luis Carlos, la muy mala noticia relacionada con los temas de educación. El indicador que más aumentó en esta medición tiene que ver con el indicador de inasistencia escolar, un aumento que fue realmente sustancial, especialmente en las zonas rurales, que incluso estuvo por encima del 30%. ¿Y por qué eso es muy grave? Porque esto refleja justamente, Luis Carlos, pues el cierre de colegios y escuelas el año anterior, pero especialmente la incapacidad para muchos de los estudiantes, especialmente en las zonas más pobres, de poder tener realmente una educación una educación virtual por ausencia de temas de conectividad. Infortunadamente, eso es una gran tragedia. Estamos hablando pues de más de 1 millón de niños que infortunadamente salieron de ese ciclo educativo, y ahí creo yo, Luis Carlos, está el reto más importante hacia adelante, buscar a esos niños, asegurarles el retorno y cerrar esas brechas de educación que se abrieron durante la pandemia. Doctor Mejía, usted lo explicaba acertadamente al comienzo. Una cosa es la pobreza multidimensional, para que nuestros oyentes no se enreden, esa que mide la precariedad en todos los servicios, servicios de educación, servicio de salud, el inmobiliario público, etcétera. Pero también hay una pobreza que es la pobreza monetaria, y esa finalmente es la que siente más las personas. ¿Por qué razón? Porque es si viven con menos de $1, con más de $1, con más de un salario mínimo, con menos de un salario mínimo, y esa, según el DANE, está en el 42,5%, obviamente aupada un poco por el fenómeno de la pandemia, pues que nos afecta desde hace casi ya 20 meses. Pero realmente no hemos fracasado en el modelo económico del manejo de la pobreza. Hay otros países que avanzaron notablemente en eso, pero Colombia como que sigue, a pesar de la cantidad de subsidios y la cantidad de ayuda que se da para combatir tanto la pobreza monetaria como la multidimensional. Fernando, yo no haría esa evaluación sobre los efectos de la pandemia en términos de la pobreza y la pobreza multidimensional para decir que ha habido un fracaso del modelo. Estamos ante la peor crisis de nuestra historia económica en más de 100 años de historia. No hay que olvidar, Fernando, que el año anterior la economía se contrajo prácticamente un 7%. Tuvimos también meses con tasas de desempleo cercanas al 20% en la mitad del año anterior, especialmente los meses de junio y julio. Y naturalmente ese deterioro de las condiciones económicas pues genera, por supuesto, deterioros en los ingresos y por ende aumentos en la incidencia de la pobreza. Digamos, la fuente primordial de reducción de la pobreza no son los programas sociales, que realmente son una especie de recurso para evitar, digamos, en estos choques que haya más pobreza, y eso creo que pasó, digamos, en el año anterior, pero realmente lo que permite que las personas, los hogares puedan salir de forma permanente de esas condiciones de pobreza y pobreza extrema,
por el lado de los ingresos realmente tiene que ver con el mercado laboral, el crecimiento económico y las oportunidades del empleo. Entonces yo lo que creo es que no hay que olvidar, Fernando, que antes de esta crisis Colombia había hecho un reto muy importante, había resuelto uno de los grandes problemas y era reducir sistemáticamente la pobreza. No hay que olvidar, de nuevo, que a principios de este siglo la pobreza estaba cercano a la mitad de la población y antes del choque estábamos por debajo incluso del 30% de la población. Así que es un tema transitorio desde el punto de vista de la pobreza monetaria que debería recuperarse en la medida en que aumentan los ingresos de los hogares. Y por supuesto, como le mencionábamos, para el caso de la pobreza multidimensional, Fernando, el reto más importante tiene que ver con buscar a esos estudiantes que están en asistencia escolar, cerrar esas brechas educativas que se ampliaron y evitar que ese tema se vuelva realmente una tragedia generacional, que es tal vez en donde estamos actualmente. Ahí está un reto muy importante desde el punto de vista de la política pública. Doctor Mejía, esto, digamos, de la pobreza, particularmente la multidimensional, es el hilo conductor de todos los problemas del país, el del narcotráfico, el de las guerrillas, de las disidencias y todo esto. ¿Por qué razón? Usted lo mencionó en su primera respuesta, y es que ojo con la ruralidad. La pobreza multidimensional en las zonas rurales es enorme, no solamente en la educación, que ya lo hemos advertido, sino también en la carencia de hospitales, buenos colegios, internet, centros poblados, todo este tema, y realmente es en las zonas rurales donde se está cocinando o no se ha desactivado ese polvorín social que de una u otra forma llegará a los centros urbanos. Toda la razón, Fernando. Justamente cuando usted mira la incidencia de esta pobreza multidimensional o pobreza estructural en términos del total nacional y luego mira el análisis para los centros poblados y pues pasa especialmente en el sector rural, pues resulta que si bien la incidencia de la pobreza a nivel nacional es del 18,1%, esa misma cifra para los centros poblados y el sector rural disperso es del 37,1%, es decir, más del doble. Eso, por supuesto, muestra las enormes brechas que existen en términos de acceso al mercado laboral formal, en términos de barreras de acceso a condiciones de salud, en términos, por ejemplo, también del desempleo de largo plazo, y por supuesto eso implica esos grandes retos de política pública de tener siempre el enfoque diferencial, el enfoque de cerrar brechas en el sector rural, porque Colombia puede avanzar muy rápidamente, por supuesto, en reducir la brecha de pobreza, especialmente entre ciudades, pero el reto más grande, especialmente también dadas las capacidades institucionales, tiene que ver justamente con cómo lograr rápidamente disminuir esas brechas y esas incidencias de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, especialmente en el campo. Doctor Mejía, buenos días. Le saluda William Calderón. ¿Qué tanto incide la pandemia en estos resultados? ¿Afecta de alguna manera o no es posible determinar en qué proporción puede estar afectando las cifras? William, mire, indudablemente que la pandemia tuvo un efecto fundamental y yo diría que explica en la gran mayoría los cambios que estamos viendo en términos de pobreza multidimensional. Cuando usted mira cuáles fueron los tres indicadores que tuvieron de alguna manera la mayor variación negativa, es decir, aumentos de esa incidencia de la pobreza multidimensional, los tres primeros son, primero, inasistencia escolar, ya lo hablamos, todo el tema de infortunadamente nuestros jóvenes y niños que no pudieron realmente estar en condiciones adecuadas de educación, así fuera no presencial, por ausencia de conectividad y demás. Segundo, los temas de desempleo de larga duración, que tienen que ver, por supuesto, con el deterioro del mercado laboral que se dio producto de la pandemia. Y tercero, el aumento del trabajo informal, que también, por supuesto, tiene que ver con la pandemia. Así que yo le diría que indudablemente no hay mayor, digamos, causa de este aumento de la pobreza multidimensional que los efectos de la pandemia. Indudablemente, en ausencia de pandemia, lo que habríamos visto seguramente habría sido reducciones continuas de la pobreza multidimensional, como lo habíamos visto en los años anteriores a esta pandemia. Doctor Mejía, buenos días, lo saluda Juan Lozano. A propósito de las medidas que hay que tomar para dar reversa a esta situación, se tramita en el Congreso el componente social de la nueva reforma tributaria. ¿Eso está bien? ¿Esas son las medidas que hay que tomar? ¿Qué habría que hacer con esa plata? Pues mire, Juan, muy buenos días. Lo primero es que las medidas sociales son importantes, pero son medidas transitorias. Naturalmente,
las condiciones económicas de los hogares siguen siendo complicadas, porque a pesar de las buenas cifras de crecimiento que hemos visto, especialmente en el segundo trimestre de este año, no hay que olvidar que la tasa de desempleo del segundo trimestre estuvo por encima del 15%. Así que los ingresos de los hogares no se han recuperado en la misma medida en la que estamos viendo esta recuperación de la actividad productiva. Por eso es importante, por ejemplo, lo que se plantea en la reforma tributaria, Juan, en términos de extender el programa de ingreso solidario, en términos también de continuar con el subsidio del empleo formal a través del plan de apoyo al empleo formal, que es muy importante para evitar deterioros adicionales en la calidad del empleo. Sin embargo, desde el punto de vista más estructural, lo que tenemos que garantizar rápidamente es la recuperación del mercado laboral. Ahí está la clave desde el punto de vista de la política pública. No podemos, yo lo he dicho varias veces, Juan, tener este año una economía creciendo por encima del 7% y cerrar con tasas de desempleo promedio del 14%. No vamos con esto a lograr lo que realmente importa, que son las reducciones de las incidencias de pobreza en los hogares. Así que yo diría que hay que complementar lo que se está haciendo con estos planes de políticas públicas que permitan justamente acelerar esa recuperación del empleo, que vuelvo y ratifico, es la fuente primordial de ingreso para la enorme mayoría de hogares en el país. Doctor Mejía, ustedes que son hombres de números también y de estadísticas y de estudios, ¿cuánto retrocedimos en pobreza durante la pandemia? Porque habíamos avanzado, esa brecha se había disminuido de la pobreza absoluta, muchos habían pasado a ser clase media. En estos año y medio, 2 años de pandemia, ¿cuánto hemos retrocedido? Hola Darcy, buenos días. Mire, primero, en términos de pobreza multidimensional, el aumento fue relativamente pequeño, 0.6 puntos porcentuales, pero hay que de nuevo poner el foco en términos de la pobreza rural, que aumentó mucho más que lo que pasó en términos de la pobreza en el total nacional. Sin embargo, cuando se miran las cifras de la pobreza por el lado de los ingresos, esa capacidad de generación de ingresos por parte de los hogares, lo que vimos con las cifras del DANE es que la pandemia generó un retroceso de prácticamente 8 años en esta lucha contra la pobreza. Ojalá entonces, Darcy, que no tengamos que pasar 8 años para recuperar las cifras que teníamos antes de la pandemia, y de nuevo esto pasa fundamentalmente por la implementación de políticas públicas que permitan acelerar la recuperación del empleo. Así que ahí está el reto esencial y fundamental de corto y mediano plazo para el país. 6 de la mañana, 50 minutos. Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Desarrollo, como siempre. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. A ustedes por la invitación, Luis Carlos. Un saludo muy especial, un feliz día para todos.